ver, una pregunta. ¿Hay algo más universal que la comida? Pensémoslo. Es lo primero que hacemos al llegar a un país nuevo, lo que nos une en una fiesta. Pero, al mismo tiempo, ¿no es una de las primeras cosas en las que nos quedamos sin palabras cuando aprendemos otro idioma? Es que es una paradoja fascinante, ¿no? Todos comemos, pero expresar exactamente qué nos gusta, qué estamos comiendo o cómo preparar algo, eso requiere un nivel de detalle que va mucho más allá de un simple tengo hambre. El lenguaje de la comida es un universo en sí mismo, y en español es un universo lleno de sabores y, bueno, de reglas muy particulares. Pues a ese universo nos vamos a meter hoy. Tenemos una conversación entre dos personas, Amélie y Víctor, que básicamente es un recorrido culinario completísimo, desde el café de la mañana hasta la cuenta en un restaurante. Nuestra misión será analizarla a fondo para extraer las claves, los trucos, las reglas, todo lo que nos permita hablar de comida en español no solo para sobrevivir, sino para disfrutarlo de verdad. Me gusta esa misión. No se trata solo de aprender palabras, sino de entender la lógica que hay detrás. Empezando por lo más básico, las comidas del día. Vamos a ello. La conversación arranca con el desayuno, y de inmediato nos muestran dos mundos, casi opuestos. Por un lado está Amélie, que describe su desayuno como algo dulce, pan con mantequilla y mermelada, y los fines de semana se da un lujo con croissants, para tomar té o jugo de naranja. Muy clásico. Súper clásico. Y en la otra esquina tenemos a Víctor con su desayuno totalmente salado. Él menciona queso y a veces un huevo. Y para beber, algo completamente distinto. Un café negro, grande y sin una gota de azúcar. Este simple contraste ya nos dice mucho sobre preferencias personales. Pero lo interesante es cómo lo dicen. Él dice, bebo café. Ella, bebo té. Sí, y aquí es donde mi cabeza de estudiante de español, empieza a dar vueltas. Porque luego, en el análisis de la misma conversación, sugieren que lo ideal sería decir bebo del café. Y ahí es donde yo la verdad me pierdo. ¿Por qué ese del? O sea, ¿la gente de verdad habla así en el día a día? ¿O es algo muy de libro de texto? Porque yo siempre he dicho, como pollo. Y me entienden perfecto. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, fíjate, es que sí, la gente lo usa y marca una diferencia enorme en sonar natural. Ese del es un artículo partitivo. Suena técnico, pero la idea es súper simple. No te estás tomando todo el café que existe en el mundo, ¿verdad? Solo una parte, una porción no definida. Estás tomando algo de café. Ese pequeño del es la puerta de entrada a la regla gramatical más importante de toda esta charla. Ok, me has intrigado. Siento que estamos a punto de descubrir uno de esos secretos que separan a los que hablan español de los que lo hablan bien. Exactamente. Es una de esas reglas que, una vez que la entiendes, la empiezas a escuchar por todas partes. Bien, pues vamos al núcleo del asunto. Porque la conversación establece una especie de regla de oro que depende del verbo que estemos usando. Por un lado están los verbos de preferencia: gustar, encantar, odiar, preferir. Correcto. Con estos verbos, cuando hablamos de algo en general, como un concepto, la regla es simple. Siempre se usan los artículos definidos. O sea, el, la, los, las. El ejemplo que usan es perfecto. Me gusta el chocolate. Ah, claro. No me refiero a este trocito de chocolate que tengo en la mano, sino al chocolate como idea, como mi amor eterno por el chocolate en todas sus formas. Precisamente. Hablas del concepto. Y lo mismo con los otros ejemplos que dan. Me gustan las manzanas, en plural. O me gusta la carne. Es una declaración de principios sobre tus gustos. Hasta aquí, todo es bastante intuitivo. Sí, esto lo controlo. Pero aquí viene la curva, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasamos de la preferencia a la acción? Cuando de verdad estoy comiendo o bebiendo algo. Ahí es donde todo cambia. Para los verbos de acción, como comer, beber, comprar, querer una porción, ya no hablamos de un concepto abstracto. Hablamos de una cantidad real, aunque no la especifiquemos. Y aquí es donde vuelven nuestros amigos los artículos partitivos. Los famosos de él, de la... O sea que, si me gusta el chocolate en general, digo, me gusta el chocolate. Pero si estoy en el sofá con una tableta, digo, estoy comiendo del chocolate. Lo tienes. Has dado en el clavo.
Pasas del concepto a la porción. Y funciona igual con los otros ejemplos. Me gustan las manzanas se convierte en como de las manzanas. Me gusta la carne se transforma en quiero de la carne. Es un cambio sutil, pero lo cambia todo. Entiendo que al principio cueste, porque en otros idiomas esta distinción no es tan marcada. La fuente dice que la clave es la repetición, casi como si fuera un mantra. Totalmente. Sugiere decirlo en voz alta. Me gusta el queso, como del queso. Me encanta la pizza, quiero de la pizza. Al principio puede sonar un poco forzado, pero después de un tiempo, el cerebro hace el clic y empieza a sonar raro decirlo de la otra forma. Es de verdad un pequeño detalle que te da un salto de calidad enorme en tu fluidez. De acuerdo, la regla está clara. Ya sé decir que me gusta algo y que estoy comiendo un poco de ese algo. Pero se siente un poco soso, como de la sopa. Ok, ¿y qué más? ¿Está buena, mala, caliente, fría? ¿Cómo le añado vida a esa frase? Esa es la siguiente capa, la de la descripción. Y la conversación nos da un kit de supervivencia de sabores que es genial. Identifica 4 sabores principales que son la base de todo. Los 4 fantásticos del sabor. Dulce, como el azúcar o la fruta. Salado, como las papas fritas. Ácido, como un limón. Y amargo, como el café sin azúcar de Víctor. Exacto. Y en la charla, Amélie se declara fan absoluta de lo dulce. Postres, pasteles, helado. Víctor, en cambio, es del equipo salado. Queso, pizza, embutidos. Pero la descripción no se queda ahí, porque la comida es una experiencia multisensorial. Cierto, añaden más adjetivos. Y mi favorito es picante. Me encanta cómo lo describen. No es un sabor, es una sensación de calor. Amélie dice que le fascina la comida india y mexicana. Víctor, en cambio, confiesa que se pone rojo brillante. Es una imagen muy gráfica. A mí me pasó algo parecido. Recuerdo una vez en México que pedí unos tacos y le dije al taquero que no piquen mucho, por favor. Él me miró con una sonrisa y me dijo, «Claro, joven, estos son para niños». Uf, casi no pude terminarme el primero. Aprender a calibrar el nivel de picante es una lección de supervivencia cultural. Bastante decente. Estoy comiendo de la sopa, está caliente y muy deliciosa, pero un poco salada. ¿Ves? Ya estás construyendo una narrativa completa alrededor de un plato. Has pasado de nombrar la comida a describir la experiencia de comerla. Muy bien, ya tengo las herramientas para hablar de comida en casa. Pero ahora viene la prueba de fuego. Salir a comer. El escenario de un restaurante puede ser intimidante. ¿Qué hacemos ahí? La conversación simula un diálogo muy completo. Y de ahí podemos sacar un guión práctico para no entrar en pánico. Empieza con lo más básico al llegar. Una mesa para 2, por favor. Universal y efectivo. Una vez en la mesa, el mesero pregunta por las bebidas. En la charla dice, ¿qué desean beber para empezar? Y aquí viene un detalle de cortesía que me parece importante. La respuesta es, quisiera agua, por favor, no quiero. Es un matiz clave. Quisiera es la forma condicional, y en español se usa muchísimo para hacer peticiones de forma educada. Suaviza la orden. Es la diferencia entre dar una orden y hacer una solicitud. Un pequeño truco que te hace quedar muy bien. Me gusta eso. Y si uno está perdido con el menú, ¿qué hace? En la conversación dan 2 frases salvavidas. ¿Qué recomienda? ¿Y cuál es el plato del día? Esas preguntas son fantásticas. No solo resuelven tu indecisión, sino que abren una conversación. A lo mejor el mesero te cuenta con pasión sobre un plato especial que ni siquiera está en la carta. Te conecta más con el lugar. De hecho, en muchos sitios de Latinoamérica, el plato del día o el menú ejecutivo es la mejor opción en calidad y precio para el almuerzo. Y para ordenar usan la misma lógica del quisiera. Los ejemplos son, quisiera el salmón con arroz o, para el postre, tomaré el mousse de chocolate. Usar tomaré en futuro también suena más amable que un voy a tomar o dame. Exacto. Son esos pequeños detalles que demuestran un manejo más sofisticado del idioma. Y por supuesto, al final de todo, llega el momento crucial de la despedida. La frase que hay que tener tatuada en la memoria. La cuenta, por favor. Corta, clara y universalmente comprendida. Con eso, la misión está cumplida. Misión cumplida. Pero, ojo, no todo es comer fuera. La conversación nos lleva a un último escenario, que para mí es el más íntimo y creativo, la cocina de casa. Sí, me encanta esta parte,
porque pasamos de ser consumidores a ser creadores. Y el vocabulario cambia por completo, se vuelve mucho más activo, lleno de verbos. Describen la preparación de una tortilla y es como ver una película de acción en la cocina. Es que es una secuencia perfecta. Primero tienes que romper los huevos. Luego, batir los huevos con un tenedor. Después, cortar el queso que le vas a añadir. El cuarto paso es poner mantequilla en la sartén para que no se pegue. Y finalmente, cocinar la tortilla. Es un algoritmo culinario, básicamente. Y lo interesante es que cada receta tiene su propio set de verbos. Para un pastel no bates de la misma forma, sino que se habla de mezclar la harina y el azúcar. Y no lo cocinas en una sartén, lo tienes que hornear en el horno. Y para una sopa, como la que cuenta Amélie, que preparó, los verbos son otros. Tuvo que picar las verduras como zanahorias y puerros en trozos pequeños y luego hervir el agua. Lo que me fascina de esto es que este vocabulario de cocina es casi universal. Verbos como picar, mezclar, hervir u hornear son la base de casi cualquier receta en el mundo. Dominarlos no solo te permite seguir una receta en español, sino entender la lógica culinaria de cualquier cultura. ¡Qué buen punto! Es como tener las piezas del Lego de la cocina. Con esos verbos puedes construir casi cualquier plato. Y, lo más importante, puedes contar la historia de cómo lo hiciste. Puedes decirle a alguien, ayer hice una sopa, piqué muchas verduras y las serví con pollo. Es una historia completa. Exacto. Dejas de ser un mero espectador de la comida para convertirte en el narrador de tu propia aventura culinaria. Pues vaya viaje que hemos hecho. Empezamos con la duda de si decir bebo café o bebo del café y hemos terminado casi con un diploma de chef que habla español. Es que hemos construido una conversación completa. Desglosamos la regla de oro para hablar de gustos versus acciones, le pusimos adjetivos y sabores a la comida, aprendimos a desenvolvernos en un restaurante con confianza y educación. Y terminamos en la cocina, con los verbos que nos permiten crear y contar historias. Creo que el gran aprendizaje de todo esto es que la comida es, sin duda, una de las mejores puertas de entrada a un idioma. Es algo cotidiano, necesario y, sobre todo, delicioso. Totalmente. Y esa pequeña diferencia gramatical entre me gusta el pollo y como del pollo, que tanto nos confundía al principio, es en realidad un reflejo de algo más profundo. La capacidad del lenguaje para distinguir entre una idea abstracta y una experiencia concreta, tangible. Dominar eso es un salto gigante hacia la fluidez. Y con esa idea en mente, nos despedimos. Pero dejamos una última reflexión para que se quede dando vueltas. Hemos hablado mucho de la gramática y el vocabulario. Pero pensemos en esto. Más allá de las palabras, ¿cómo cambia nuestra relación con la comida cuando aprendemos el lenguaje para describirla y prepararla en otra cultura? El simple hecho de tener las palabras precisas como picar, batir u hornear no nos convierte en participantes más conscientes y activos en el ritual de cocinar y comer. Nos hace disfrutarlo más.